Radio Más Molina. Hablamos de lo que te interesa. Bienvenidos al primer podcast de Entropía en el María, en el cual vamos a hablar de la ciencia, pero no solo de la ciencia en sí, sino que vamos a hablar también de la relación que tiene la ciencia con otros ámbitos, como por ejemplo con la literatura, la música, el arte o el deporte. Y lo vamos a conseguir a través de entrevistas, comentaremos pequeños experimentos, nuestros alumnos nos hablarán de noticias curiosas que tienen que ver con la ciencia. Cada programa será diferente, por lo que el nombre de Entropía le viene perfecto. Y para el primer programa tenemos el placer de tener a una compañera que conoce muy bien el María de Molina, ya que lleva unos cuantos años aquí. Nos hablará de su carrera profesional, de cómo ha cambiado el María de Molina y la educación en estos años, y se atreverá a contestar a las preguntas que hemos denominado preguntas entrópicas, como por ejemplo su materia o asignatura odiada, la que más le gustaba, si recuerda con especial cariño a algún alumno, si ha pillado a muchos alumnos copiar, o si ha tenido en el laboratorio alguna situación que le hemos denominado la he liado parda. Todo ello lo conoceremos a través de la entrevista que le hemos realizado y que os animo a que la escuchéis. Comenzamos. Bueno, pues como habíamos dicho antes, nuestra primera invitada en el programa de Entropía en el María es nuestra compañera profesora de biología, Marisa. Hola, Marisa. Hola. Bueno, lo primero de todo es, ¿nos puedes hacer una pequeña presentación? Pues yo estudié biología en la Universidad de Salamanca, yo vivía en Salamanca y después de acabar mis estudios empecé a hacer una tesina en paleontología y a la vez preparaba las oposiciones. Como saqué las oposiciones, pues aquella tesina quedó a medias, ya no la terminé. Luego saqué las oposiciones muy pronto y ya empecé a trabajar de profesora. Qué suerte entonces, ¿no? Qué suerte. Sí, mucha suerte. Trabajé en Madrid, mi primer curso fue en Madrid, entonces aquellas oposiciones eran territorio MEC. Las sacábamos a nivel de toda España y nos podía tocar un destino en toda España. Yo trabajé en Madrid, luego en Tierra de Campos en León, en Sagún. Luego ya me fui viniendo a Salamanca, trabajé en Lumbrales, en Alba de Tormes, en Babilafuente, en Salamanca y ya me dieron mi primer destino definitivo en Ciudad Rodrigo. Y de ahí, ya porque mi marido empezó a trabajar en Zamora, pedí Zamora y me dieron el María. Y desde entonces estoy aquí. Muy bien, o sea que conoces el María desde hace bastante tiempo. Pues desde hace 32 años, Patricia. Bueno, después seguiremos hablando del María y ahora vamos a seguir profundizando un poco de cómo fueron esos comienzos en el mundo de la ciencia. ¿Y te ha gustado desde pequeña la ciencia? Sí, me gustaban más que la ciencia en sí, todas las asignaturas de ciencias me gustaban. Sí. ¿Y había algún experimento especial, algún recuerdo de tu época de colegio-instituto que te hubiese hecho algún profesor que te llamase la atención? Pues mira, en nuestra época no pisábamos mucho los laboratorios y no sé si había unos laboratorios entonces muy bien dotados. Lo más que yo fui a un laboratorio fue con mi profesor de ciencias naturales, de biología, a ver colecciones de minerales, de rocas, de conchas, pero lo que es experimentos de física y química no hicimos ninguno. Nada. No. ¿Y había algún profesor, por ejemplo, que me has comentado ahora, que os enseñaba fósiles, que te despertase un poco la vena científica? Bueno, los profesores que tuve de física y química, tengo que decir que eran mayores y no fueron especialmente motivadores, pero me gustaban las asignaturas. Sí que me motivaron los profesores de ciencia, sobre todo el que tuve en COU, en lo que es ahora segundo de bachillerato. Sí. Ese fue el que quizá me decidió a estudiar la carrera de biología.
Yo ahora veo que los alumnos se angustian mucho a la hora de elegir una carrera. Yo siento que entonces no teníamos pues esa ansiedad. Entonces acababas el bachillerato, si te gustaba y se te daban bien los estudios, pues a la universidad. Y elegías la carrera pues relacionada con las asignaturas que más te gustaban. A mí me gustaba todo lo relacionado con la biología y el cuerpo humano. Pensé en hacer medicina, pero me gustaba menos el ejercicio de la profesión y entonces pues me decidí por biología. ¿Y notaste alguna diferencia de trato respecto a los profesores o alguna dificultad por ser mujer, ya que te decantabas por una carrera de ciencias Mm, cuando estabas mm. en la Sí. universidad o en el instituto? Mm. ¿Notabas alguna, era más duro para No, vosotras? no lo he notado nunca, pero porque quizá, bueno, en la universidad no viví ninguna discriminación por ser mujer. Quitando algún profesor baboso, machista, que los hay en todas partes, pero que nos asqueaba a todos, tanto chicos como chicas, pues no, en la universidad no. Y luego en la carrera, como saqué pronto las oposiciones, pues en las oposiciones ahí son habas contadas, ahí no hay discriminación posible. Y en el ejercicio de la profesión, luego ya una vez que eres funcionario, pues exactamente lo mismo. Entonces ahí he tenido suerte, porque sí que sé que incluso hoy día en la empresa privada, pues el Ujú. trato y no es igual a la mujer que al hombre. Sí. Pero en el mundo del funcionariado, que es el que yo he vivido, pues no. La verdad que en ese sentido somos afortunadas las funcionarias. ¿Había alguna diferencia cómo lo viven ahora los chicos a cómo se vivía en aquella época? Bueno, pues en aquella época el instituto primero eran unos estudios voluntarios. Allí todos los que estábamos, pues teníamos más o menos una motivación por estudiar. Mi instituto era un instituto femenino. Eso ya es muy diferente. Es muy diferente. Eran clases muy numerosas, de 40, 40 y algo. Éramos en general aplicadas y formales, pero claro, también la comparativa es lógica, el resultado de esa comparación es lógico porque eran estudios voluntarios. Ujú. Desde los 14 años eran estudios voluntarios. Claro, eso ha Desde cambiado. los 12, Claro, sí, sí. desde muy pronto. Nada que ver con lo que Claro. es la situación Entonces, de en ahora. general, muchas eran mis compañeras, eran muchas alumnas de pueblos de la provincia de Salamanca. Y claro, venían a estudiar desde sus pueblos, estaban muy concienciadas de que era un esfuerzo para sus padres, en general, había motivación por el estudio y responsabilidad. Ajá. Y respecto al ámbito de la ciencia, ¿cuál crees que ha sido el descubrimiento que te ha llamado más la atención a lo largo de tu vida? ¿Algún descubrimiento que digas, esto me ha parecido impresionante? Pues mira, luego estudiando ciencia y explicando y a lo largo de mi vida profesional, cuando conoces la historia de la ciencia, este descubrimiento no lo he vivido yo, claro, pero me ha alucinado el descubrimiento del mundo de los microbios Sí. y las enfermedades que se producían. O sea, todo el siglo XIX, Pasteur, Koch, pensar que aquellas epidemias, aquellas pandemias inmensas de peste, eran debidas a unos microorganismos, bacterias, luego se descubrieron después los virus, que no se veían, que no existían, entre comillas. Entonces, cuando se conoció ese mundo, yo creo que en el mundo sanitario fue un punto de inflexión, porque empezó la higiene, Ajá, sí. que salvó muchas vidas, luego los antibióticos, luego vacunas. Entonces fue un punto de inflexión en la vida sanitaria, en la mortalidad humana, y eso sí me parece alucinante, el Claro. descubrimiento de ese mundo microscópico que causó, que arrasó tantas vidas hasta el siglo XIX, que es ahí, Claro, el impacto en la sociedad. total.
Total, Y el conocimiento de cómo se transmitían esas enfermedades, sí, de cómo se contagiaban, que hasta entonces pues respondía muchas veces a cosas muy... Entonces, conocer la causa de buena parte de las enfermedades y su modo de contagio y de transmisión, pues importantísimo. Y con la ciencia, la técnica, porque estoy sí. hablando de un caso que si la técnica no avanza y no existen y no se conocen y no existiesen los microscopios, hoy seguiríamos sin conocer todo eso Sí, que estoy diciendo. muchas O sea, veces van de la mano. cuando se dividen a lo mejor las asignaturas en biología, física, química, matemáticas, hay que buscar siempre la relación porque Claro, unas claro, apoyan a otras. totalmente. ¿Qué límites ves a la ciencia actualmente? Pues yo creo que ninguno, que la ciencia no debe tener límites, debe avanzar siempre, siempre debe avanzar. Y yo creo que el único límite que tiene la ciencia hoy es el dinero, la Sí. financiación. Si se quiere excavar para llegar al manto terrestre, se necesitan muchas pelas, por ejemplo. Pero con mucho dinero, pues, y con tecnología, que todo eso cuesta mucho dinero, casi hoy día son los límites que tiene la ciencia. Sí. Sí, ¿Y no ves algún reto? ¿Qué reto tiene la biología? pues yo creo que la biología pues tiene ahí muchos retos. Por ejemplo, hablando del mundo de la microbiología que hablaba yo antes, ahí tenemos las superbacterias que se nos están Sí. revelando, Además hay noticias cada poco de los problemas que hay. alarmantes. Da la impresión que con la humanidad van a acabar los microorganismos. No va a acabar una debacle ecológica, que también acabaría, pero a lo mejor antes que eso vamos a acabar víctima de infecciones. Las bacterias ahora, los antibióticos que han funcionado muy bien, pues ahora cada vez tienen más dificultades. Surgen bacterias resistentes, resultantes de mutaciones. En un medio tan con antibióticos tan presentes, proliferan esas bacterias resistentes. No tienen competencia y tienen un entorno ideal para proliferar. Ese es el problema, que hemos abusado, estamos abusando y proliferan con más facilidad. Bueno, ¿y te sigue sorprendiendo la biología hoy Sí, en día? sí, cada día es apasionante porque es que no tiene límites. Por ejemplo, ahora toda la ingeniería genética, toda la manipulación de nuestro genoma, la edición genética, el CRISPR, que es una herramienta, entre comillas, genética para editar los genes, como quien edita un texto de Word. Precisamente lo han preguntado en EBAU, esta técnica del Sí, CRISPR. me lo dijo una alumna. Sí, 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 sí. Bueno, pues es que son cosas alucinantes. Editar nuestro genoma. da Sí, miedo sí. también. Da miedo, todo da miedo. Pero no puede parar la ciencia. Luego está el uso que hacemos de ello. ¿Y seremos conscientes del uso que podemos hacer? Pues tú lo conoces bien con la radiactividad. Pues los científicos son científicos, pero luego el uso que hace de la ciencia, la política, los gobernantes, todo se puede usar para fines totalmente contrarios. ¿Y hay algún experimento que digas casi hubiese sido mejor que no? Pues claro, después de ver las desgracias y el miedo que nos tiene ahí constreñido al mundo ahora con las armas atómicas, pues yo diría, pues eso, la radiactividad. Pero estamos consumiendo electricidad que procede de centrales, Claro. Es pero medicina, sí, 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 radioterapia. radioterapia, lo mismo que nos mata nos cura. Entonces, yo vuelvo a repetir que la ciencia no debe tener límites, ni los científicos. Luego el uso que se haga de ello. Bueno, y ahora como nos has dicho al principio del podcast, llevas en el María 32 años. Qué nos puedes contar de esa época? ¿Cómo empezaste o cuándo empezaste a trabajar en el María? Pues empecé en el curso 92-93. De todas formas, ese año yo no me incorporé porque tenía una licencia por estudios.
Ya me habían dado la plaza aquí, el Ajá. traslado desde Ciudad Rodrigo, pero yo estaba estudiando geología, porque como tenemos que explicar biología y geología, O sea, que primero estudiaste biología sí, y luego y ya después trabajando, sí, geología. sí, sí, no la llegué a acabar porque ya cuando tuve mi segundo hijo ya me resultaba muy complicado, pero bueno, casi terminé. Entonces era una carrera de 5 años y llegué a cuarto y me faltaba parte cuarto y quinto. Bueno, pues eso, tenía una licencia por estudios y no me incorporé. Ese año le di un buen avance yo a la carrera, que me encantó luego. Sí. Sí, es muy bonita, muy interesante y muy desconocida. La verdad es que sí. La geología, parece que nos centramos más en la zona de la parte de biología, pero la Es muy geología, bonita y es verdad que muy desconocida. Y bueno, pues ese fue mi primer año. En aquellos años estaba, estaba el BUP, sí, estaba sí, el lo BUP. sufrí, lo sufrí. Entonces entraban los alumnos en el instituto con 14 años y esos estudios eran unos estudios voluntarios. Pues también ahí, como decía yo antes de mi propia experiencia, eran alumnos voluntarios. Primero de BUP era como nuestro curso más temido para los profesores por la edad, que eran Claro. 14, una edad guerrera, Venías del cole. claro, por la edad, porque muchos empezaban y veían luego que no eran que no era lo suyo el hacer el bachillerato y entonces luego abandonaban o entonces era el curso así como más guerrero. Luego ya la gente que pasaba a segundo y tercero y en adelante, pues ya era gente en general muy motivada con los estudios y gente, eran alumnos muy trabajadores. Yo he tenido alumnos excelentes, en general eran cursos todavía muy numerosos, luego ya ha ido disminuyendo la ratio, pero entonces teníamos pues casi, me parece que el máximo eran 40 alumnos, pero en general eran formales y aplicados. Sí. Sí. ¿Y has notado mucho cambio con los años? Pues sí, luego ya digo, luego llegó, amplió, llegó la LOSE, sí, la LOSE, se amplió la edad voluntaria a los 16, perdón, la edad Sí, obligatoria a los para... 16, y entonces entraron en los institutos la franja de edad de 12-16, lo que es la ESO. Entonces ahí tuvimos alumnos de 11 años que no estábamos acostumbrados, que nos parecían unos cookies niños Sí. monísimos. Y, y bueno, pues ese fue un cambio grande que vivimos en los centros. Después aquí en el María, no en todos los centros ha pasado, pero sí en casi todos, vinieron a los centros también los ciclos formativos. Ujú. Ese fue otro cambio. Por contra, vinieron alumnos adultos. Sí, mucha mezcla, Eso complica mucho la gestión de un centro. claro. Una norma que vale para niños de 12 años es ridícula para adultos. Ahí los equipos directivos se las tuvieron que ver complicadas. Y bueno, pues todo eso, todos esos cambios y claro, esa etapa de 12, 16 obligatoria, pues daba lugar a que muchos alumnos, da lugar a que muchos alumnos están sin querer estar, que a veces generan un ambiente complicado Mm, y difícil, pero bueno, así sí. es. En cuanto a la estética, ha habido pues muchos cambios. Este era la directora Rocío, le dio ahí un cambio estético al centro bestial. Teníamos nuestra capilla en la que estamos ahora Sí, es grabando. verdad. Había misa semanal y entonces cuando sucedía alguna cosa que era objeto de celebración con una misa, pues la hacíamos aquí. Mm. Pues la muerte de alguien, una misa para despedir al padre de algún alumno o para, sí, una misa en memoria de algún, sí, las hacíamos aquí. ¿Y hay Es, algún recuerdo especial de algún compañero que tuviste? pues sí, yo tengo un especial recuerdo de mis compañeros de departamento de entonces, de Cándido Alfajeme, que era el jefe del departamento con el que yo aprendí muchísimo, que Me es mi dio clase, me amigo. dio clase.
maravillosa persona, maravilloso profesor, también de Gregorio Salvador, ambos geólogos, que aprendí con ellos mucha geología. Salíamos al campus, siempre había un grupo de geología de COU, y salíamos al campo con ellos. Siempre había obligatoriamente una excursión geológica por la provincia y bueno, con ellos aprendí muchísimo. Los nombro porque me enseñaron mucho y me ayudaron muchísimo. ¿Y recuerdas algún evento significativo que se realizara en el instituto? Pues mira, en relación con esto de la geología, nos presentábamos siempre a la Olimpiada de Geología y en un par de ocasiones ganamos la fase provincial. Fuimos un año a Toledo con los alumnos a competir a la fase nacional y otro año a Santander a competir a la fase nacional con un grupo, porque se hacían grupos, se concursaba por grupitos. Y 2 años pues fuimos a la fase nacional. Ya de ahí no pasamos. Sí. Mira. Sí. Luego el acontecimiento que yo he vivido así más importante del María ha sido la celebración del 50 aniversario de su fundación, que se hicieron un montón de actos, se sacó material fotográfico precioso, antiguo, muy bonito. Se hizo ahí una exposición en el hall, se hizo una comida, una macro comida con profesores antiguos, con la primera directora que tuvo el centro, muy bonito, con conferencias. Tiene sí, mucha historia, el María de Morena tiene mucha historia. Y entonces ese año, ese curso, que fue el 50 aniversario de la fundación, pues fue muy, muy bonito. ¿Qué consejos le podrías dar a nuestros alumnos que han cursado segundo de bachillerato y los que vayan a cursar? Pues esto es muy difícil, pero yo les diría que estudien lo que les gusta. A lo mejor no van a trabajar de ello, pero es igual, se han formado en eso que les gusta, que les ha gustado, han disfrutado, y si encima van a trabajar en algo relacionado con ello, pues miel sobre hojuelas. Claro, que luchen un poco. Sí, yo también lo creo. Sé que ahora ellos valoran mucho las salidas profesionales, luego nunca saben cómo les va a venir la vida. Yo les diría eso en principio, que estudien lo que les guste. Bueno, y ahora para terminar la entrevista vamos a hacerte algunas preguntas que las vamos a llamar preguntas entrópicas. Entonces, vamos a comentar cuál es tu asignatura odiada. Pues para mí era la religión. Me da un poco de pena, pero es que se juntaban varios factores. Yo tenía clase por las tardes, tengo que decirlo. Teníamos un par de horas por la tarde. ¿En el instituto? Sí. La religión siempre estaba por la tarde a las 4. Nos la daba un sacerdote que hablaba despacio, muy mayor, como si estuviera diciendo un sermón. Nos dormíamos todas. Todas. ¿Asignatura que te encantaba? Pues muchas. Me gustaban, pues la historia también me gustaba mucho, pero era muy determinante el profe que te la diera. A lo mejor un curso me gustó mucho la historia, que lo reconozco porque el profe era fenomenal, pero bueno, en general las que más me gustaban eran las asignaturas de ciencias. Las de ciencias. Sí. ¿Has pillado a algún alumno copiar? Sí. Con chuletas, con el móvil, sí, claro que sí. ¿La manera más original cuál ha sido? Pues yo no he encontrado ninguna cosa rara, pero lo que te dicen que copian ahora con los pinganillos, pues yo es que no me acierto a explicar muy bien cómo copian con los pinganillos, si se lo están contando desde fuera, al de fuera cómo le han pasado la información. Vamos, yo lo de los pinganillos a lo mejor me han copiado mucho porque no lo acabo de ver, tampoco yo. Algo a lo mejor pueden copiar, pero bueno, pasa como con todos los métodos de copiar, pues alguna preguntilla la pueden salvar, pero lo que es todo un examen, pues no, es muy dificultoso. Bueno, no sé, nos podíamos llevar sorpresas. Sí, nosotros nos hemos llevado en el departamento también alguna sorpresa, que dices, este examen está copiado, porque
porque ves muchos indicios, pero no lo has visto. Qué listo se ha vuelto de repente. Pero no lo has visto cómo lo ha hecho y casi asegurarías, pero bueno, pues si ha sido tan, pues ahí no puedes hacer otra cosa que quitarte el sombrero y decir, pues ala. ¿Has tenido algún alumno que te haya motivado, que hayas dicho, merece la pena todo esto? Pues sí, muchos. He tenido muchos alumnos muy motivados por la biología. Tengo que decir que la biología gusta a pesar del profesor. Es una materia que gusta. A los niños les gusta desde pequeños todo lo relacionado con la naturaleza. Sí. Entonces, bueno, pero sí he tenido muchos alumnos que se han motivado mucho con la biología, que luego han trabajado en el mundo sanitario, médicos hoy día, enfermeras, fisios, auxiliares, muchos que han estudiado biología y que ahora son compás de profesión, que son profesores de biología, y alumnos biólogos que hoy se dedican a la investigación científica, algunos fuera. Pero voy a decir que de alumnos que me han motivado, pues mis 6 alumnas de cultura científica de este año, de primero B, pues las voy a poner porque han sido pues unas alumnas estupendas y que han trabajado muy bien y bueno, pues han sido mis 6 últimas alumnas en el diurno y las voy a poner como que me han motivado un montón porque he trabajado muchas cosas para dárselas a ellas. Muy bien. Vamos, que se merecen un 10. Lo tienen 3 de ellas, otra un 9 y las Bueno, otras 2, no sé si 8 y 7. pues muy bien. Sí, sí, tú las conoces, Patricia, son muy buenas alumnas. Sí, no voy a ser objetiva, la verdad. ¿Has tenido algún alumno que te haya hecho la pregunta más tonta que hayas podido pensar diciendo, por favor, no puede ser? Pues hace muchos años, eh, cuando estaba el SIDA estaba la gente más angustiada con el SIDA y en los tiempos pues más iniciales, un alumno se negaba a creer que él se pudiese contagiar del SIDA. Él pensaba que eso era una cosa de, entre comillas muy grandes, maricas. Y pensaba que es que eso con él no iba, era pues como incapaz de entender en qué consistía aquello, que no era solo cosa de relaciones homosexuales, él tenía aquello ahí metido y era incapaz, Sí. sí, toda la clase alucinaba y diciéndole, fulano, pero nada, incapaz. Sí, sí, ahí. Y bueno, también con una pregunta muy graciosa que me hizo también un alumno que me dejó muy... Estábamos estudiando metabolismo y pues todos esos ciclos de reacciones, A se transforma en B en C, luego C en D y tal, y no sé cuál, y tú ahí todas las reacciones poniéndolas en la pizarra. Luego ya las veíamos en diapositivas, pero bueno, entonces las poníamos en la pizarra. Y dice, pero ¿y todo eso? ¿Todo eso dónde está? Está escrito en las células. Bueno, aquí, Uno se ríe y o dice, sea, bueno, ay, tío, pero ¿dónde es? Qué difícil hacerle comprender lo pequeñín. Bueno, sí, sí, a veces les cuesta, sí, es muy abstracta la les ciencia, cuesta. claro, Hay que tener imaginación. sí. ¿Y a lo largo de tu vida has tenido algún experimento como denominado la he liado parda? Yo sí he tenido. Seguro, Yo Patricia. sí he tenido. Tú con la de montajes que preparas, estoy segura. Yo sé, pero no he sido la responsable ni de incendios ni de nada, ¿eh? Que conste, o sea, no he sido Que la hemos culpable. tenido alguno, pero no ha Sí, sido no he culpa sido yo, tuya. no he sido yo. ¿Has tenido algún experimento que digas lo que he hecho o lo que han hecho? Pues nos ha pasado una vez en nuestras disecciones de bichos que diseccionando truchas, espachurrando ahí truchas, pues dejamos todos los restos sin avisar a los limpiadores un viernes y llegamos el lunes, abrimos la puerta del laboratorio y allí no se podía dar clase. Un olor imposible aunque abrimos todas las ventanas. Inutilizado durante un tiempito el laboratorio. Sí. Que yo fue, ¿Y algún experimento raro que hayas conocido? pues no se me ocurre ningún experimento raro, pero leo en la prensa muchas veces experimentos muy raros. ¿Serán Sí, verdad? sí, yo creo que sí,
hace poco, no sé, unos experimentos de ratones que alteraban el sexo en condiciones de, mm, de sangre con muy poco calcio. Sí, no sé, experimentos raros en la prensa veo con Y, frecuencia. y alguna teoría falsa que te sorprende que todavía la gente se lo siga creyendo. Pues el terraplanismo, por ejemplo, Sí, alucinante. que hemos Eh, llegado a la luna. por ejemplo, alucinante. En Estados Unidos hay mucha gente y en muchos colegios no se explica la evolución. En Estados Unidos se niega la evolución. Todas estas cosas son producto de la ignorancia, porque si se estudia la naturaleza se ve que la evolución está en todas partes, porque estás viendo una especie, otra parecida pero un poquito diferente. Es que se está viendo la evolución si observas la naturaleza. Entonces, pero sí, sí, estamos en esos aspectos un poco yendo hacia atrás. Sí. Sí. Y para terminar, ¿nos puedes recomendar algún libro y alguna película? Pues esto me cuesta mucho porque no quiero recomendar un libro ni una película. Recomiendo el cine y recomiendo la lectura. Yo soy amante de las dos cosas, pero por ejemplo he leído unos libros muy divertidos últimamente. La trilogía esta que han presentado Juan Luis Arzuaga y Juan José Millás, que se titula La vida contada de un sapiens a un neandertal. Son 3 libros, luego sacaron La muerte contada de un sapiens a un neandertal y son muy curiosos. Y bueno, el último que sacaron el año pasado era La conciencia, o sea, contada por un sapiens a un neandertal. El sapiens obviamente es Juan Luis Arzuaga, que sabe que es un divulgador maravilloso, que es tiene un saber enciclopédico alucinante, y claro, el neandertal más antiguo, más prehistórico, más pues es Millás, que le va preguntando y se alucina de las cosas que... Entonces son muy curiosos, se leen muy bien, son diálogos y situaciones entre los dos, y bueno, pues esos libros se leen muy bien, salen muchas cosas de biología, de evolución. Ajá. ¿Y una película? Pues tampoco te... Hay ¿No? muchas películas basadas en la ciencia, yo qué sé, en la ingeniería genética, pues yo qué sé, como Gattaca, pero no te recomiendo, no sé, Hay mucho donde elegir. hay mucho donde elegir. De cualquier película, yo recomiendo el cine. Me he acordado de esos libros porque son muy curiosos, pero yo recomiendo la lectura, la poesía, todo, no de ciencia solo, no ensayo. Cualquier película, cualquier libro, la lectura y el cine. Y una canción para terminar el programa. Pues ya le decía antes a Patricia que yo soy muy sabinera. A mí cualquier canción de Sabina me parecen poesía, me encantan. De que sí, nada de reggaetón. Bueno, para bailar sí, Para también bailar, el ¿no? reggaetón, claro que sí. Bueno, pues muchas gracias Marisa por la entrevista y por querer participar en el primer podcast. A ver si no es el último. Pues muchas gracias a vosotros por pensar en mí y por pedírmelo. Y nada, y a disfrutar ahora del verano. Pues muchas gracias y vosotros también. Bueno, nos vemos. Vale, adiós, adiós. Y hasta aquí el primer programa de Entropía en el María. Pasad un buen verano, nos vemos en septiembre. ¿Y quién será el siguiente entrevistado? Radio Más Molina. Hablamos de lo que te interesa.